República Bolivariana de Venezuela, jueves 5 de febrero de 2026. Hoy vamos a analizar dos publicaciones oficiales que, a primera vista, no podrían ser más distintas. Parecen de mundos diferentes, sí. Totalmente. Una es una intervención casi quirúrgica en una pequeña oficina de control municipal y la otra, una reforma de gran alcance que redibuja las reglas para toda la policía de investigación del país. Pero vamos a ver que tienen un hilo conductor muy claro. Exacto. Que ambas cuentan una historia muy similar sobre cómo funcionan el fondo, el poder y el control. Vale, pues empecemos por lo pequeño, si te parece. Por ese movimiento que parece casi... Administrativo. Sí, el de la Contraloría. La Contraloría General de la República, el máximo órgano de control fiscal, emite una resolución e interviene la Contraloría de un municipio. Independencia, en el estado Yaracuy. Ajá. Esto... De entrada, ya suena potente. ¿Qué significa realmente intervenir una oficina así? Porque no es un simple cambio de personal, ¿verdad? No, para nada. Es mucho más profundo. Una intervención de este tipo significa que el órgano central, el de Caracas, asume el control directo. O sea, que le quita la autonomía. Exacto. La despoja de su autonomía. Y fíjate en un detalle que da el documento. Se ratifica una intervención que de hecho ya había empezado en marzo de 2024. Ah, o sea que no es algo nuevo. No, no es una medida repentina. Es la formalización, la continuación de un control que ya se estaba ejerciendo desde hacía tiempo. Claro, y ponen a una persona nueva al mando. Una contralora provisional, Jennifer Patricia Sánchez, que sustituye a la anterior. Trino Abelardo La Rosa van der Dijs. Sí. Pero lo que me llama la atención no son los nombres, es el mecanismo. ¿Por qué poner a alguien provisional? ¿Cuál es el objetivo en lugar de, nombrar a un sustituto permanente? Ahí está la clave del control. Al ser provisional, su legitimidad no viene del ámbito local. No la eligen allí. Viene de arriba. Directamente del poder central que la nombra. Y la resolución lo deja clarísimo. Esta nueva Contralora debe presentar un informe mensual de su gestión directamente al Contralor General de la República. A Gustavo Adolfo Vizcaíno Gil. Al mismo que firma. O sea, no rinde cuentas a nivel local, rinde cuentas hacia arriba, a Caracas. Es decir, que el perro guardián de las finanzas de un municipio ya no responde a ese municipio. No. Sino que tiene una correa directa al centro del poder nacional. Esto cambia por completo la dinámica. Totalmente. La supervisión deja de ser interna o cercana para ser, una supervisión a distancia y completamente centralizada. Transforma a un ente de control local en una delegación del poder central. La implicación es enorme. Claro. Se refuerza la idea de un Estado unitario y centralizado, donde la autonomía de las entidades más pequeñas, queda supeditada a lo que se decida en la capital. Vale, entonces tenemos este movimiento muy específico, casi de bisturí, para asegurar el control sobre un organismo local. Y es fascinante porque esa misma idea, ese hilo de reforzar el control desde arriba... Y de definir las líneas de mando. Aparece a una escala muchísimo mayor en el segundo documento que vamos a ver. La reforma de la ley que regula toda la policía de investigación. Así es, saltamos de lo micro a lo macro, pero el tema de fondo es exactamente el mismo. La Asamblea Nacional aprueba una reforma de la Ley del Estatuto de la Función de la Policía de Investigación. ¿Y esto afecta al CICPC? Eso es. Que para que la gente se haga una idea, es el equivalente a un cuerpo nacional de detectives, como podría ser el FBI en Estados Unidos, digamos. Se encarga de las investigaciones penales más complejas. Y el primer artículo que modifican ya es toda una declaración de intenciones. Dice que la dirección del CICPC corresponde a su director o directora general. Pero, y es un pero muy grande, siempre siguiendo las directrices del Ministerio con competencia en seguridad ciudadana. O sea, que le están diciendo al jefe de los detectives, tú mandas, sí, pero dentro de los límites que te marque el poder político. Refuerza la cadena de mando de una forma explícita. Elimina cualquier ambigüedad. La dirección estratégica, las políticas a seguir, todo emana del ministerio. Es la formalización de la subordinación de la policía técnica al poder ejecutivo. Y aquí es donde la cosa se pone realmente curiosa, porque la ley entra en un nivel de detalle increíble sobre las condiciones laborales de los funcionarios. Sí, es muy llamativo.
El capítulo V habla de remuneraciones, de beneficios. El artículo 46, por ejemplo, establece el derecho a un sueldo que les permita vivir con dignidad. Una frase muy potente en un texto legal. Mucho. Busca dignificar la profesión, sin duda. Pero no se queda en una simple declaración, ¿eh? Lo cuantifica. Y aquí es donde vemos la profundidad de la reforma. El artículo sobre las vacaciones es de una precisión milimétrica. A ver. 20 días hábiles los primeros 5 años, 25 los siguientes 5 y 30 a partir de los 10 años. E incluso añade, Que no se pueden acumular. exacto, que no son acumulables y hay que disfrutarlas en los 6 meses siguientes. Y no solo eso. Un bono vacacional de 40 días de sueldo y una bonificación de fin de año de al menos 90 días. 90. 3 meses de sueldo integral. Sobre el papel, suenan como unas condiciones laborales bastante envidiables para un funcionario público. La pregunta es, ¿qué se busca con esto? ¿Es un intento de profesionalizar la fuerza, de evitar la corrupción pagándoles bien? ¿O es también una forma de asegurar su lealtad? Pues esa es la tensión fundamental, claro. La narrativa oficial siempre será la profesionalización. Un policía bien pagado, con sus derechos garantizados, es teóricamente menos susceptible a la corrupción. Y más eficiente. Y más eficiente. Y esta ley crea un marco muy sólida para ello. Regula las jornadas laborales, la diurna o de 8 horas, la nocturna de 7, protege la maternidad. Sí, ley que prohíbe que las funcionarias embarazadas usen la fuerza. Es un estatuto laboral muy moderno, sí. Pero claro, en un contexto económico complejo, el valor real de esos 90 días de bono puede fluctuar muchísimo. Claro. Lo que no fluctúa es el mensaje que se envía. El Estado se presenta como un empleador que cuida de sus agentes. Es una especie de contrato social, ¿no? Totalmente. Te damos estabilidad, te damos beneficios y a cambio esperamos lealtad y disciplina. Es la clásica estrategia de la zanahoria y el palo. Primero la zanahoria. Exacto. Se crea una estructura de incentivos para que el funcionario valore su puesto y, por tanto, sea más reacio a contravenir las normas o a desobedecer la cadena de mando. La dignidad de la que habla la ley no es solo económica, es también un estatus que se puede perder. Claro, porque después de la zanahoria viene el palo. Y la ley no se limita a dar beneficios. Inmediatamente después, en el capítulo 7, despliega todo un arsenal de mecanismos de control. Y no son para nada cosméticos. No. Se habla de un proceso de rendición de cuentas basado en la transparencia, periodicidad y responsabilidad. Y para asegurar esto, se crean varias instancias de control interno con nombres muy específicos. La primera es la Inspectoría General. El primer filtro. Eso es. Su trabajo es recibir denuncias y prevenir posibles desviaciones de la ética y de las buenas prácticas. Hombre, que parece, sacado de una novela. Sí, te refieres a la Oficina de Respuesta a las Desviaciones Policiales. Esa misma. El nombre es ciertamente llamativo, y su función va un paso más allá de la inspectoría. Su mandato, según el artículo 74, es determinar indicios sobre la comisión de hechos constitutivos de faltas graves o delitos cometidos por personal del cuerpo. O sea, una unidad de investigación interna diseñada explícitamente para perseguir la corrupción y los abusos dentro de la propia policía. Una policía para la policía. Exacto. Es un mecanismo de control interno muy potente. Pero aquí me surge la pregunta del millón. ¿Quién vigila a estos vigilantes? Para que un órgano así sea efectivo, tendría que ser increíblemente independiente. ¿Cómo se garantiza eso? Pues la ley nos da una pista muy clara. Esta oficina, igual que la inspectoría, reporta sus hallazgos directamente al Ministerio de Seguridad Ciudadana. Volvemos al punto de partida. Volvemos al punto de partida. El control último reside en el poder político, en el Ejecutivo. La independencia de estos órganos de control interno es por tanto relativa. Depende de la voluntad del Ministerio. El círculo del control centralizado se cierra perfectamente. Y entonces llegamos al que para mí es el punto más alucinante de toda la ley. El artículo sobre la transparencia. Me dejó boquiabierta. Es muy potente, sí. Dice, textualmente, que la información sobre los sueldos y beneficios de los funcionarios es de naturaleza pública y debe publicarse anualmente en Internet. Esto suena a un nivel de transparencia radical. Sobre el papel es un estándar altísimo. Exigir que las nóminas se publiquen es una medida de control ciudadano muy fuerte. Es decirle a la gente, miren, aquí pueden ver cuánto gana cada funcionario. Pero, porque siempre hay un pero, justo después de afirmar esto, la ley añade una coletilla que parece dinamitarlo todo. La puerta de atrás.
salvo las excepciones que por razones de seguridad y defensa de la nación establezca expresamente el reglamento. Y ahí está. Es el clásico choque de principios que vemos en casi toda la legislación de seguridad del mundo. Por un lado, el impulso hacia la transparencia. La rendición de cuentas. Y por otro, el principio de secreto de Estado por razones de seguridad. Lo que hace esta cláusula es crear un área gris legal enorme. Permite al Ejecutivo, a través de un simple reglamento, decidir qué información es sensible y, por tanto, qué se oculta. Con lo cual, el principio de transparencia queda completamente a merced de la discrecionalidad del gobierno. Se puede decidir que el sueldo de un comisario es un asunto de seguridad nacional, y con eso legalmente se oculta. Es dar con una mano y quitar con la otra. Totalmente. Exacto. El equilibrio final entre lo que se muestra y lo que se oculta no lo define la ley, sino la voluntad política de quien la aplique en cada momento. Y esto de nuevo nos lleva al tema central. El control. El control. Incluso el mecanismo que parece más abierto y ciudadano, la transparencia, está en última instancia supeditado a una decisión que se toma desde el poder central. Ha sido un viaje increíble, de verdad. Empezamos con un cambio de silla en una oficina municipal de Yaracuy. En lo más local. Y hemos terminado desmenuzando una reestructuración completa de la Policía Nacional de Investigación. Y en cada paso, desde la supervisión de un contralor hasta el sueldo de un detective, el hilo conductor ha sido el mismo. El fortalecimiento del control centralizado. Y la definición de jerarquías claras que apuntan siempre hacia arriba. Totalmente. Y esto nos deja con una reflexión final, una pregunta que estos documentos lógicamente no pueden responder. Tenemos aquí un manual de instrucciones. Detalladísimo. Detalladísimo. De cómo las instituciones deberían funcionar según el poder. Describen un Estado con mecanismos de control precisos, con derechos laborales definidos. Con vías para la rendición de cuentas. La gran pregunta que queda flotando es ¿qué distancia hay entre este mapa legal tan estructurado y el territorio real del día a día de un funcionario en Venezuela? ¿Es esta Gaceta Oficial una hoja de ruta hacia el futuro o es un brillante ejercicio de ficción legal que discurre en paralelo a la realidad?